Hola gente, sean bienvenidos a la primera edición de Campeones, espacio donde vamos a relatar las campañas de los grandes equipos que quedarán en la memoria, la gesta deportiva y el trayecto a la gloria que marcaría un antes y un después en generaciones. En esta oportunidad vamos a repasar el camino del Club Atlético Boca Juniors en la Copa Libertadores del año 2000. Un Boca que tras la llegada de Carlos Bianchi en el año 1998 se había consolidado en el ámbito local, logrando 2 títulos y manteniéndose 40 partidos de manera invicta. Sin embargo, el nuevo milenio encontraría a Boca con la ilusión de volver a conquistar nuevamente el continente, algo que ya llevaba muchos años de espera. La conquista de la Copa Libertadores significaría el comienzo de una hegemonía internacional y una generación gloriosa que marcaría una época en el fútbol argentino, a la vez que sería el ciclo más exitoso en la historia del Club Atlético Boca Juniors. La Libertadores del año 2000 sería la primera de las 4 copas que Boca levantaría en esos años dorados que lo tuvieron como gran protagonista de la primera década del siglo XXI. Una verdadera historia de campeones, y esta es la cronología de los hechos. La primera parada de Boca sería en la altura, donde Boca caería por la mínima y terminaría con 9 jugadores, por la expulsión de Cristian Traverso y José Pereda. El gol de Víctor Antelo a los 45 minutos le alcanzó al conjunto boliviano para llevarse los 3 puntos. Boca dio un traspié que lo condicionaría para lo que vendría. Bianchi sabía que el segundo partido sería clave para una eventual recuperación, y que Boca tendría que imponer su localía y hacerse fuerte en la Bombonera. Jueves 2 de marzo del año 2000, Boca recibía en la Bombonera a Universidad Católica. Para el segundo partido, Bianchi mantiene nombres fundamentales: Oscar Córdoba en el arco, Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel y el ingreso de Rodolfo Arruabarrena. Este último ingresaría por Aníbal Matellán. Entrarían César Lapaglia y Fernando Navas, manteniendo la dupla en ataque Guillermo Barros Echeloto y Antonio El Chipi Barijo. Lapaglia saldría lesionado a los 4 minutos y en su lugar entraría Omar Pérez, quien a los 35 minutos asiste al Chipi Barijo para abrir el marcador. Barijo marcaba el primer gol de los 14 que anotaría Boca en la fase de grupos. En la segunda mitad, Guillermo Barros Echeloto anotaría el segundo de penal, un segundo gol tranquilizador. Barijo recibe una falta en el área y sería Guillermo quien lo convertiría. A pesar de todo, el conjunto chileno fue un rival duro y conseguiría descontar de cabeza con Núñez, pero finalmente sería victoria para el conjunto de Carlos Bianchi. Jueves 16 de marzo, Boca tendría que visitar a Peñarol en Montevideo. En la tercera fecha, Bianchi mantendría el mismo esquema, aunque con la vuelta de Cristian Traverso luego de su suspensión. Traverso en lugar de Matellán, y Boca y una difícil visita a Peñarol en Montevideo. Un partido sin emociones en el Estadio Centenario, jugando de igual a igual pero sin sacarse diferencias. Y el dato más importante, la presencia de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado en el banco de suplentes, que finalmente no ingresarían, pero de todas formas Boca sumaba un punto importante ante Peñarol en Montevideo. Empate importante con el conjunto uruguayo y el conjunto argentino que se empezaba a acomodar en el grupo. El miércoles 22 de marzo, Boca recibiría en la Bombonera a Blooming. Volvía a enfrentar al conjunto boliviano, pero esta vez en condición de local. Y en esta oportunidad la historia sería diferente. Con la vuelta de Juan Román Riquelme y los inamovibles del fondo Ceneice, Bianchi estaba decidido a que su equipo sea contundente. Boca lograría la mayor goleada de su campaña en esta Copa Libertadores. Ni bien empezados los 3 minutos, gol de Alfredo Moreno, quien sería titular por el Chipi Barijo. Y a los 10 minutos, gol de Cristian Traverso de cabeza tras un centro de Juan Román Riquelme. Con la ventaja cómoda del primer tiempo, Boca saldría de la segunda mitad decidido a llevarse el partido. Y sería Alfredo Moreno quien tendría una noche inolvidable. A los 47 minutos marcaría el tercero tras una asistencia de Barros Esqueloto. Al minuto 57, pase filtrado de Román, el chango que amaga en el área y marca el cuarto. Y a los minutos 63 y 65 de cabeza y con centro de Guillermo Barros Esqueloto por ambos lados, el chango Moreno se lleva una noche épica en su carrera. Y una aplastante victoria de Boca. Blooming descontaría de tiro libre con Gutiérrez, pero sería solo para la estadística. Boca encaminaba su rumbo en la Copa, pero aún faltaban 2 fechas. Y el miércoles 12 de abril, Boca visitaría a Universidad Católica. Carlos Bianchi mantenía el esquema, pero con la vuelta a la titularidad de Antonio Barijo. Partido trascendental para las aspiraciones de ambos conjuntos. El conjunto chileno venía de sufrir un duro golpe ante Peñarol de Montevideo al perder por 5-1 y necesitaba con urgencia un buen resultado. Los locales comenzarían ganando a los 20 minutos con un gol de Mario Núñez, pero al minuto 34 empataría Barijo de palomita. Asistencia exquisita de Román para el empate de Boca. En la segunda mitad, el conjunto de Carlos Bianchi fue en busca de la victoria y al minuto 70, córner de Guillermo Barros Echeloto y Jorge Bermúdez que daba vuelta a la historia. Al minuto 84, desborde de Guillermo Barros Esqueloto por izquierda, centra la pelota y Barijo de cabeza pone el 3-1 definitivo. Boca lograba
aseguraba el triunfo, la punta del grupo y la clasificación a los octavos de final. De menos a más, Boca ya había logrado el primero de los objetivos, que era estar entre los 16 mejores del continente. Pero Boca también sabía que era importante asegurar el primer lugar del grupo. Y aún quedaba la última jornada frente a Peñarol de Montevideo, pero esta vez en la Bombonera. Se definía el primer lugar del grupo 2 y Boca recibía en la Bombonera a Peñarol. Bianchi pondría en cancha un equipo con algunas variantes con respecto a jornadas anteriores, como el ingreso de Nicolás Burdizo por Ibarra y de Julio Marchand por Mate Yang. Con un gol de cabeza de Antonio Pacheco, Peñarol ganaba por 1-0, pero Boca, que había sido contundente de local, saldría de la segunda mitad con mucha más intensidad. Y tras un buscapié de Marchand, Arrua Barrena pone el empate. Y sería Julio Marchand que, tras una habilitación estupenda de Riquelme, queda en diagonal al arco y define cruzado con potencia para dar vuelta a la historia. Sobre el final, en el minuto 83, le queda Barijo en el área y marca el tercero de Boca para dar por finalizada la actuación del Ceneice en esta primera fase. Y con el triunfo ante el conjunto uruguayo conseguiría el primer lugar del grupo. A medida que las jornadas pasaban, la por entonces creciente ilusión Ceneice por obtener su tercera Copa Libertadores comenzaba a hacerse sentir, pero aún faltaba un largo camino. Boca de esta manera terminaba la fase de grupos y se encaminaba a los octavos de final. En los octavos de final, Boca enfrentaría en Quito a El Nacional de Ecuador, equipo que había salido segundo en el grupo 7 por diferencia de gol detrás de Palmeiras. Para este partido volvería Ibarra a la titularidad y Cristian Jiménez el Chaco en lugar de Guillermo Barros Esqueloto. Un partido planteado por Boca al contragolpe y el conjunto ecuatoriano que no pudo vencer a la ya consolidada defensa Ceneice. Tras 90 minutos sin sobresaltos, Boca llevaba la definición de la llave a la Bombonera. Y el martes 9 de mayo, solo 7 días después de la ida, la vuelta en cancha de Boca tuvo los goles que faltaron en el partido de ida. Y donde la figura de un tal Juan Román Riquelme se empezaba a gestar. A 2 minutos del comienzo, la para de pecho en el área tras un centro de Moreno, y con sutileza anota el 1-0. A los 10 minutos, remate desde lejos de Ibarra que se desvía el Moreno y Boca que marcaba el segundo. A los 12 minutos descontaría el Nacional. Pero a los 22 minutos, Gustavo Barros Esqueloto, tras un centro de Riquelme, vuelve a aumentar la ventaja. Boca no paraba y a los 27 anotaría el cuarto tras un centro perfecto de Riquelme. Arrua Barrena de cabeza que anotaba y sobre el final del primer tiempo, córner desde la derecha de Román para que el patrón Bermúdez marque el 5-1 de cabeza. Boca liquidaba la serie en el primer tiempo con una soberbia actuación de Juan Román Riquelme. En la segunda mitad descontarían Quinteros de cabeza y Maldonado de penal, pero sería solo para la estadística. Boca avanzaba a los cuartos de final, estaba entre los 8 mejores y ahora se venía River. El 17 de mayo se jugaron los cuartos de final, donde estaban ni más ni menos que Boca y River, en una edición internacional histórica del Superclásico. Con una previa caliente, ya que solo 3 días antes habían empatado en el Monumental por el torneo local, River volvía a recibir a Boca, pero esta vez en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Una edición especial del Superclásico del fútbol argentino, una final anticipada que marcaría el rumbo del Ceneice en esta competición. En un partido muy friccionado, Bianchi pondría una sola variante con respecto a los octavos de final. La variante fue Basualdo por Marchand. Sin embargo, River se pondría en ventaja con un gol de Ángel. Pero a los 30 minutos Riquelme empataba con un perfecto tiro libre. Un golazo en el Monumental que deja sin reacción a Bonano, uno de los primeros destellos que tendría el 10 en esta serie. A pesar del empate, River conseguiría la ventaja con Javier Saviola y se quedaría con el partido de ida. Los dirigidos en aquel entonces por Américo Gallego iban con la confianza del resultado, pero la vuelta sería otra historia. El miércoles 24 de mayo en la Bombonera era el día pactado, solo 7 días después del partido de ida. Y la vuelta tampoco estaría exenta de polémicas. En la previa, en el mundo River esperaban sostener la ventaja, y había mucho optimismo por obtener un buen resultado en la Bombonera. Por el contrario, Boca estaba obligado a tener un buen resultado, y al menos marcar un gol para empatar la serie. Bianchi volvería a confiar en Marchand en el 11 titular, y en el banco de suplentes pondría a Martín Palermo. Martín Palermo, que llevaba 6 meses sin jugar por una lesión de ligamentos cruzados. Previo al partido, Américo Gallego comentaría públicamente la recordada frase: "Si ellos ponen a Palermo, yo lo pongo a Lenzo", haciendo alusión que el 9 de Boca aún no estaba en condiciones. Boca saldría a la cancha decidido a revertir la situación ante una multitud. El primer tiempo fue parejo, donde Boca no pudo conseguir empatar. Recién a los 52 minutos de la segunda mitad, Riquelme de contra que manda una pelota al área y Marcelo el Chelo Delgado que marca el 1-0. El gol que emparejaba las cosas en la serie. Y un Riquelme descomunal manejando los hilos de su equipo. En los minutos finales, más precisamente en el minuto 84, Roberto Trota le comete falta a Sebastián Bataglia en el área y sería penal para Boca. Penal que Riquelme lo cambiaría por gol.
Con el gol convertido en la ida justamente por Riquelme, a Boca le alcanzaba para avanzar a la siguiente instancia. Con este resultado, Boca avanzaba a la siguiente ronda, pero acto seguido del gol, Gustavo Lombardi sería expulsado, dejando a River con 10 y Boca que sostendría la victoria con soltura. Con la ventaja numérica y la ventaja en el marcador, el partido ya estaba dominado por el conjunto Xeneize. Sin embargo, habría tiempo para hacer de una noche épica una noche histórica. Algunos minutos previos se había hecho el cambio anunciado y el ingreso de Martín Palermo por Alfredo Moreno, hecho que sería clave en la noche. Por otro lado, Riquelme en una noche soñada aguantaba el resultado con regates y gestos de gran jerarquía. Todo esto ante la desesperación de River en los minutos finales. Uno de esos gestos técnicos fue el recordado caño a Yepes, donde Román pisa el esférico a espaldas del defensor y lo pasa entre las piernas de media vuelta. Boca con confianza se encaminaba a las semifinales, pero aún faltaba la frutilla del postre. Batalla encara hacia el área y con un centro bajo, Martín Palermo que recibe, gira y convierte el gol que determinaría el resultado final. Y de esta manera se cerraba una noche histórica en la Bombonera. Palermo, luego del gol en lo que era su vuelta a las canchas, acudía a abrazar a Carlos Bianchi. Palermo sellaba un resultado inolvidable para poner a Boca entre los 4 mejores. Y Boca ya estaba entre los 4 mejores del continente. Boca vencía a River en un superclásico que quedaría guardado en la memoria. Pero todavía la ilusión estaba en camino. La gloria aún estaba en juego y ahora le tocaba enfrentar a América de México. Esta vez tendría que definir de visitante, por lo que un buen resultado en la ida sería fundamental. El miércoles 31 de mayo Boca recibía en la Bombonera a América y Bianchi solo hace un cambio con respecto a los cuartos de final. Un Boca contundente desde el primer tiempo lograría abrir el marcador a los 8 minutos con Arruabarrena. El vasco se encontraba con el gol tras una gran asistencia de Barijo de taco. Y solo 4 minutos después, centro de Delgado y Antonio Barijo pone el 2-0. En menos de 14 minutos Boca ya ganaba el encuentro. Boca era superior y en un contraataque de Marcelo Delgado dejaría mano a mano Marchand que amaga y convierte el tercero a los 30 minutos. El Xeneize ganaba 3-0. En la segunda mitad, aprovechando un error defensivo, Barijo anotaría el cuarto. Superado en todos los aspectos, América conseguiría descontar con Silva de cabeza. Pero finalmente fue 4-1 en la ida. Un resultado que hacía pensar que la final estaba casi asegurada para Boca, pero había que jugar 90 minutos más ni menos que en el Estadio Azteca. El día miércoles 7 de junio, ante una multitud cercana a los 120.000 espectadores, Boca visitaba el Estadio Azteca, ese que 14 años antes veía consagrarse a Diego Maradona como campeón mundial. Un estadio que estallaba de hinchas locales y un puñado de hinchas xeneices que habían llegado a la Ciudad de México. Boca había sacado una gran ventaja de la ida y todo parecía indicar que sostener la ventaja no iba a ser muy complejo. Pero el partido se tenía que jugar y, lejos de ser algo sencillo para el conjunto de Carlos Bianchi, terminaría siendo casi una hazaña. Respetando el 11 de la ida, Bianchi apuesta nuevamente por Barijo y Delgado en la delantera. Y como siempre, su muralla fiel en el fondo. Boca intentaría hacer un planteo más defensivo e intentar contragolpear. Sin embargo, a los 11 minutos de cabeza descontaría Calderón. Y luego de un primer tiempo con mucho desgaste, en el segundo América volvería a descontar. A los 68 y una asistencia de Blanco, Stay lograría descontar. Boca estaba vulnerable y siendo presionado, pero aún sostenía la ventaja. Pero al minuto 83, tiro de esquina y José Luis Calderón de cabeza anota el tercero. Con este resultado el partido se iba a los penales. Pero tomando Boca un último aire y Cristian Jiménez, que intentaba un remate que se desviaba y se iba al córner, con esa pelota quieta en los pies del héroe de siempre, aparecería también un héroe inesperado. Walter Samuel, ese muro imbatible durante toda la Copa. Como si fuera centro delantero, convierte de cabeza un gol que silenciaba todo el estadio y devolvía una ilusión a Boca que para ese momento parecía que se desvanecía. La final cada vez más cerca y el silbatazo final que decretaba la derrota de Boca, pero la victoria en el global. Boca que llegaba a esa anhelada final. Boca enfrentaría en la final de la Copa Libertadores a Palmeiras, ese campeón reinante que quería retener su corona. El miércoles 14 de junio era el día tan esperado. Llegó el momento de la definición. Boca en busca de una consagración que no se le daba desde el año 1978. Una campaña histórica del Xeneize de Carlos Bianchi. Bianchi en busca de su segunda Copa Libertadores como DT tras haberla conquistado en el año 1994. Pero enfrente estaba Palmeiras, el vigente campeón dirigido por Felipe Scolari. El poderoso equipo brasileño que buscaba un buen resultado en la Bombonera que llevara la definición a sus tierras de la mejor manera posible. Boca comenzaría ganando el partido con un gol de Arruabarrena. El gol llegaría luego de una asistencia de Sebastián Bataglia y la Bombonera que estallaba en algarabía. Pero el partido era muy parejo y cerca del final del primer tiempo Palmeiras encontraría la igualdad. Pena de cabeza marcaría el empate.
Para el segundo tiempo, Carlos Bianchi mandaría a la cancha a Guillermo Barros Schelotto y a Martín Palermo. Ambos entrarían en lugar de Jiménez y Barijo en busca de ampliar el marcador. Pero sería nuevamente el Vasco Arruabarrena a los 61 minutos tras un pelotazo de Bermúdez. Alcanza a empujar la pelota y poner nuevamente al Xeneize arriba. Sin embargo, la insistencia del conjunto brasileño complicaba a los locales. Y al minuto 72, Euler lograría emparejar las cosas, marcando el 2-2 que sería el resultado definitivo en la ida. Palmeiras, que festejaba el empate como una victoria y aumentaba su confianza de cara a la vuelta en el Morumbí. El día miércoles 21 de junio del año 2000 era el día pactado para la final de vuelta. 7 días después de la ida, San Pablo esperaba por una posible vuelta olímpica del conjunto de Scolari. Ante una multitud, los dirigidos por Carlos Bianchi esta vez iban desde el arranque con Guillermo y Palermo, en un partido que se le presentaba a Boca en un marco totalmente adverso. Se enfrentaba a un equipo que había ganado todos sus partidos en condición de local, e incluso había mantenido ese invicto desde la edición anterior, donde había sido campeón. El partido sería planteado de igual a igual, pero eran los locales los que presionaban con más intensidad. Incluso Palermo en el comienzo del partido logra convertir, pero sería invalidado por posición adelantada. Sin embargo, las grandes figuras de este encuentro, que con disciplina, carácter y determinación supieron mantener y aguantar el resultado. Estoy hablando de la defensa implacable del Xeneize. Esa defensa fundamental e inamovible de Arruabarrena, Samuel, Bermúdez e Ibarra. Sin lugar a dudas, el eje del sistema táctico de Carlos Bianchi. Y alguien que hasta ese momento era imprescindible y terminaría siendo el gran héroe de esa consagración. Estoy hablando del arquero Oscar Córdoba. El partido finalizó en empate en 0. Finalizado el encuentro, llegaría la hora de la verdad. Los penales para consagrar a un nuevo campeón de América. Silbidos ensordecedores para amedrentar a los jugadores xeneices. Pero empezaría pateando primero Palmeiras. Alex marcaría el primer gol para los locales. Luego iría Guillermo Barros Schelotto y pondría el 1-1 con un fuerte remate cruzado. Asprilla patearía el segundo de Palmeiras y Córdoba, que atajaba el primero, adivinaba un potente remate hacia su palo derecho. Llegaría el turno de Riquelme, que con calidad pondría la ventaja frente a Marcos. Con determinación, Juan Román Riquelme aseguraba la ventaja para el Xeneize. Pero aún faltaba mucho más. Llegaría el turno de Roque Jr. y esta vez Córdoba se tiraría hacia la izquierda y atajaría nuevamente, lo que sería un penal clave para Boca, ya que luego Martín Palermo con un fuerte zurdazo convertiría su penal y marcaría el 3-1. Boca, que quedaba a un penal de la gloria. Rogerio acertaría su penal y pondría las cosas 3-2, pero Boca estaba a un gol de la gloria. Y sería el turno del patrón Bermúdez. En los pies de Jorge Bermúdez estaba la tercera, la ansiada Copa Libertadores. Y con un disparo esquinado hacia el palo izquierdo, tras 22 años de espera, Boca era campeón de América. Boca Junior, campeón de la Copa Libertadores 2000. Carlos Bianchi llevaba la gloria a un equipo que venía de ser campeón en Argentina en los últimos 2 años. Pero aún faltaba esa gloria internacional que Boca anhelaba desde el año 78. Carlos Bianchi y Boca Juniors. Una verdadera historia de campeones. Y como dije anteriormente, no sería la única conquista. Solo sería la primera gran conquista de una gran era para el Club Atlético Boca Juniors. Repetiría esta hazaña 2 veces más, pero serán para otro video. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Esta fue la primera edición de Campeones. Y nos vemos en la próxima repasando los partidos de campeones que hicieron historia.